Bienvenidos al curso de Lengua y Literatura. En la clase correspondiente a la semana 11, vamos a trabajar en el tema la expresión oral. Objetivo de la clase: desarrollar habilidades para el manejo de la expresión oral. Dejamos a un lado la expresión escrita e iniciamos el tema de la expresión oral. Desde un principio se inició con el tema de la comunicación y aquí vamos a ver cómo tanto la expresión escrita como la expresión oral son fundamentales para que se dé una buena comunicación. La expresión oral. Hablar es algo tan cotidiano como comer. Y al hacerlo utilizamos la expresión oral, que consiste en representar por medio de palabras acompañadas con gestos y entonación, conocimientos, ideas o sentimientos para hacernos entender. Veamos qué importante es esto. Comemos todos los días y así como comemos, también utilizamos la expresión oral. ¿Para qué? Para representar por medio de palabras. Esas palabras son bien importantes, saberlas pronunciar y tienen que ir acompañadas de gestos y entonación. ¿Para qué? Para poder transmitir conocimientos, ideas o sentimientos. Pero, ¿para qué vamos a transmitir esto? Para hacernos entender. Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. Muchas veces nosotros queremos transmitir lo que pensamos, pero existe una barrera que no nos permite, existe un abismo porque nosotros no tenemos cómo decirlo, no tenemos las palabras adecuadas para poder transmitir lo que nosotros sabemos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos. Entonces, por eso es importante leer. Y vamos a ver más adelante algunos consejos para poder desarrollar una buena expresión oral. La expresión oral se utiliza en conversaciones, exposiciones, debates, entre otros. Formas de expresión oral. Vamos a ver dos formas de expresión oral. Espontánea. Se da cuando se expresa sentimientos, estados de ánimo, argumentar opiniones o manifestar puntos de vista sobre un tema. Esto es lo que regularmente se da todos los días. La espontánea, nos encontramos con una persona, platicamos, conversamos, nos despedimos, encontramos a otra y así estamos. La reflexiva es donde nos vamos a enfocar como académicos, como estudiantes. ¿Por qué? Porque dice que esta se da en los discursos académicos, conferencias, charlas, entre otras. Aquí es donde nos vamos a centrar. Al expresar el mensaje que se desea comunicar, se deben tomar en cuenta los rasgos propios de la expresión oral. ¿Cuáles son esos rasgos? El volumen. Es la intensidad suficiente de la voz. Si no existe un volumen adecuado, la comunicación se dificulta o no se logra por no percibir con claridad los sonidos. Cuando tenemos la oportunidad de exponer en los salones de clases, debemos considerar algo bien importante: la dimensión del salón. ¿Cuántas personas hay? Para poder utilizar la suficiente intensidad de voz. No podemos nosotros utilizar un volumen para 10 personas que para 60 que a veces hay en los salones de clase, 50, 40. Es bien importante eso. Y la voz es la imagen auditiva. La dicción
es la pronunciación adecuada de cada palabra. No pronunciar correctamente provoca confusiones de lenguaje. Entender unas cosas por otras. A veces utilizamos mal las palabras. Yo he escuchado que a veces decimos o que se dice bachillerato y no bachillerato. Debemos pronunciar bien las palabras para que no haya confusión. La fluidez es la continuidad natural de la expresión. Cuando el hablante expone su tema con fluidez, tiene más posibilidades de captar la atención del lector. Ese es otro elemento bien importante, captar la atención. Si nosotros hacemos una exposición con fluidez, el que está frente a nosotros no va a sentir aburrimiento y va a sentir que va a ver que la persona demuestra seguridad, que la persona conoce del tema porque está fluyendo. Al no fluir, demostramos que no sabemos nada sobre el tema, que solo estamos frente a los demás para podernos ganar unos puntos y no para poder demostrar lo que nosotros entendimos del tema, lo que nosotros sabemos del tema. Por esa razón es importante estos rasgos que estamos viendo. Entonación es la variación del tono acorde con el contenido. La entonación refuerza lo dicho en el mensaje. Se puede convencer más fácilmente al oyente si se habla en un tono que exprese seguridad en lo que se afirma o niega. Es importante utilizar una buena entonación. La coherencia. La coherencia está presente en un texto cuando cada idea se relaciona con las demás. Un texto. Ahora, en un mensaje expresado coherentemente contribuye a que el oyente mantenga la hilación de ideas y se concentre su atención en lo que se comunica. No podemos nosotros pasar a hacer una exposición, iniciar con el calentamiento global y después dentro del calentamiento global metemos ideas, temas, aportaciones sobre la violencia intrafamiliar. No podemos iniciamos un tema del calentamiento global y metemos asuntos del hogar, asuntos domésticos. Tiene que ser la misma hilación de ideas, la misma hilación de pensamientos. Eso es bien importante. La precisión consiste en definir los conceptos con exactitud. El expositor debe establecer con claridad los límites de cada idea para evitar confusiones. No debemos extendernos tanto en algo que ya se entendió, en algo que quedó claro o algo que en realidad ya no sé, no tengo más ideas para aportar, porque a veces sucede que cuando uno comienza a hablar algo y se pasa de ese límite, ya no se entiende el mensaje. Claridad se manifiesta en la facilidad con que el oyente comprende el mensaje. Una expresión sencilla, sin excesivas complicaciones, representando una idea después de otra, siguiendo un orden lógico, allana el camino de la interpretación. Claridad. No utilicemos palabras que nuestro público no va a entender. Debemos tomar en cuenta que no todo el público tiene la misma facilidad para poder entender palabras científicas, palabras de uso específico para una carrera, palabras rebuscadas como regularmente decimos.
técnicas de expresión oral. Vamos a tratar o vamos a explicar las técnicas de expresión oral individual. Técnicas de expresión oral. Las grupales se van a ver más adelante. Tenemos la charla. Es la reunión de personas donde un expositor proporciona la información y dialoga con el resto y tiene el objetivo de transmitir información, crear un estrado mental o un punto de vista. La charla. El discurso es la presentación ordenada por parte de un ponente de sus ideas, pensamientos o conocimientos sobre un tema determinado. ¿Para qué? Para informar o persuadir, que eso significa convencer al público y cuestionar a otras ideas sobre ese tema. La conferencia. Ustedes van a brindar charlas, van a hacer discursos, van a hacer conferencias como profesionales, como estudiantes. Es un tipo de exposición oral impartida por especialistas centrada en la presentación de un tema específico y de interés para el público al cual está destinada. Consejos para mejorar la expresión oral. Aquí me voy a detener porque es importante que tengamos claro esto. Para mejorar la expresión oral es necesario practicar trabalenguas, grabar conversaciones y escucharlas para percibir aciertos y deficiencias. Decir frases como con distintos tonos de voz. Realizar lecturas en voz alta. La lectura es importante. Ensayar antes de exponer. No podemos ir a improvisar cuando exponemos. No podemos ir y tomar un libro, tomar un cuaderno y pasar al frente. También dice, y respirar profundamente con el fin que el nerviosismo no haga fracasar. Ese es un punto bien importante, el nerviosismo. Para la organización de las ideas del mensaje, se requiere reflexionar sobre lo que se quiere decir, a quién se va a dirigir y cuál es el lugar donde se realizará la exposición. No se expresa igual a un público formado de niños que a uno de adultos con preparación académica. Esto es importante. Sigamos estos consejos. Leamos bastante para poder tener una buena expresión oral. Preguntas para estudio. Responde a las siguientes preguntas con base al contenido de la clase. 1. ¿Qué se utiliza en conversaciones, exposiciones, debates, entre otros? 2. ¿Cuáles son las formas de expresión oral? 3. ¿Qué es la pronunciación adecuada de cada palabra? 4. ¿Qué es la continuidad natural de la expresión? 5. ¿Cuáles son las técnicas de expresión oral individual?